Bueno, pues una vez visto el concepto, las tipologías y las estrategias de la propaganda, ya nos queda, montarnos en la máquina del tiempo y hacer un apasionante viaje hacia el pasado, ¿no? Para descubrir cómo ha sido la evolución de esa historia de la propaganda, ¿no? Desde finales del Neolítico hasta nuestros días, desde el origen de esos primeros estados. En primer lugar, entonces, vamos a comenzar, claro, hablando de la propaganda antigua, ¿no? De la propaganda en la antigüedad. Como hemos dicho, los aspectos clave a tener en cuenta es que surgen esos primeros estados, generalmente teocracias, ¿no? O hierocracias también, ¿no? Dominadas por un clero muy poderoso o directamente por un soberano, ¿no? Que se considera a sí mismo como un dios. Esos van a ser estos primeros estados, pero luego también en Grecia y Roma surgirán pues oligarquías e incluso democracias, ¿no? Con el poder político separado del religioso, ¿no? Bueno, es muy importante también en este momento la aparición de la escritura, ¿no? Que va a suponer una revolución civilizatoria y también en el campo propagandístico, ¿no? Primero se escribirá sobre tablillas de arcilla, en el caso de Oriente, ¿no? De China, en láminas de bambú, y luego posteriormente, ya volviendo a Europa, ¿no? Pues en rollos de pergamino, bueno, en Egipto en este caso surge y luego se exporta a Grecia y a Roma, y finalmente ya la fase final en la antigüedad será pasar al pergamino. Digamos, un soporte más caro de fabricar, pero sobre todo más resistente y que permitirá mantener el conocimiento, conservarlo en el tiempo. Y luego es muy importante también el surgimiento, ¿no? El arte y la retórica, ¿no? Tanto surge la filosofía, surge la retórica y también surge la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Y con esas primeras manifestaciones literarias y artísticas en general, pues va a poder, evidentemente, la propaganda proyectarse a través de canales atractivos. Vamos a dividir esta etapa en dos subetapas, ¿no? Las primeras civilizaciones y luego Grecia y Roma. En estas primeras civilizaciones, bueno, pues básicamente destacamos la propaganda en Mesopotamia, ¿no? Esa tierra en el creciente fértil donde surgen los primeros estados y donde es una propaganda en esencia contradictoria a veces entre el palacio del lugash, ¿no? Del rey y del figurato, el templo, ¿no? Donde está, digamos, la casta sacerdotal. Se retroalimentan mutuamente, pero a veces tienen intereses distintos y puedan surgir algunas tensiones, ¿no? En Egipto, bueno, pues tenemos a esa figura del faraón que es absolutamente divinizada y a través de complejos ceremoniales, ¿verdad? Pues se desarrolla una propaganda de mantenimiento. Egipto además tuvo una propaganda muy eficaz porque ha sido probablemente el estado más estable de toda la historia de la humanidad, casi durante 3000 años. Luego, bueno, podríamos mencionar en la India brevemente, ¿no? El caso de la India es una zona atomizada en pequeños principados, primero hinduistas, después una nueva religión surge, ¿no? El budismo. Pero claro, que en cualquier caso, como están luchando unos contra otros, ¿no? Hay esta especie de juego de tronos entre ellos, pues tienen que dotarse de estrategias eficaces de guerra y de propaganda también, ¿no? Entonces, probablemente destacaríamos ese primer manual Artahashta, ¿no? De Kautilya, que, bueno, es un primer manual de estrategias políticas y también donde se incluyen también estrategias propagandísticas. Y luego finalmente hablaríamos de China, ¿no? Ese gran imperio del centro, con ese emperador, ¿no? Que, digamos, tiene que llevar a cabo el mandato del cielo, el Tianmin, que se llama, ¿no? Y obviamente, pues después de una fase de reinos guerreros, China se unifica en todos esos reinos en el primer emperador de la dinastía Han, Qin Shi Huangdi, y él, bueno, lleva a cabo una serie de obras majestuosas que también tienen evidentemente un contenido fuertemente propagandístico, desde los guerreros de Xi'an hasta, por ejemplo, a la célebre muralla china, que no se termina en esta época, pero él inicia la construcción. Bueno, terminamos con algunas imágenes, ¿no? El estandarte de Ur, digamos, relata las epopeyas de reyes mesopotámicos. En el caso de Egipto, pues el gran coloso de Ramsés II. En el caso de la India, ¿no? Pues el capitel de los leones, del emperador Ashoka, que además es un emperador muy importante porque fue el primero
que, digamos, introdujo el budismo en la India. Él se hizo budista y lo exportó. Imaginaros, para exportar una religión nueva con el nivel de los medios de la época por toda la India, el nivel de propaganda sofisticada que tenía que haber en la época de Ashoka. Y luego, por último, nos iríamos a la Gran Muralla de China, ¿no? Es ejemplo de construcción majestuosa, no solo con carácter defensivo, sino también de prestigio y de propagandismo para marcar la superioridad de la civilización china con respecto a los bárbaros. Y luego la segunda etapa, digamos, de esta propaganda antigua ya sería el mundo clásico, Grecia y Roma, ¿no? Bueno, en Grecia, a través del núcleo de la polis, se van organizando distintas pequeñas ciudades-estado, ¿no? Que es lo que son las polis, a través del Mediterráneo y dando lugar a ese núcleo, digamos, cultural que es la Hélade, ¿no? Entonces la propaganda que comienza a fluir entre esas diversas polis pasará, digamos, por diversas fases. Primero, la fase que podríamos llamar populista, ¿no? En la que diferentes dictadores, entre comillas, intentan ganarse el favor del pueblo puenteando a las aristocracias, las viejas aristocracias. Luego ya, con el surgimiento, el nacimiento de la democracia en Atenas, ¿no? De la mano de Pericles, de Solón, tienen lugar las primeras técnicas de retórica seriamente elaboradas. Claro, en el momento que surge la democracia, que el ágora se convierte en el centro de la actividad política y que ya no solo puedes imponer el poder manu militari, sino que tienes que convencer y que persuadir para que te apoyen, ¿no? Tanto en la eclesia o asamblea como en la bulé, ¿no? Que era como el pequeño órgano de gobierno, entre comillas podríamos decir, pues se necesitan técnicas depuradas y por eso surge la retórica. Es la época después también de Aristóteles, ¿no? Como vimos. Aparte de la retórica, pues evidentemente el arte clásico, el bello arte clásico, ¿no? Nos da ejemplos propagandísticos muy serios. Y luego la última etapa ya será la de Alejandro Magno, la etapa helenística. Alejandro Magno, ¿no? Que se lanza a la conquista de territorios más allá de Grecia, conquistando Babilonia, conquistando el imperio persa, llegando incluso a la India, se dota de una estructura propagandística muy eficaz, porque permite además, es la primera vez que él, en el mundo griego por lo menos, que él se erige ya no solo como un gran monarca, sino como un semidios también. Él se reclama heredero de Aquiles, de Helios, ¿no? del dios Sol, es decir, se emparenta con la mitología clásica y a través de la acuñación de moneda, es el primero que acuña moneda con su efigie, logra que ese helenismo o panhelenismo se transfiera a regiones tan alejadas como la India, ¿no? Fusionando, digamos, esas mitologías teocráticas orientales con el pensamiento clásico que él había heredado de la antigua Grecia. Y luego ya cuando el mundo helenístico, a la muerte de Alejandro Magno, entra en decadencia, surgirá un nuevo poder, que es Roma, ¿no? Entonces Roma, tras competir con Cartago y finalmente destruirlo, se convierte en la potencia hegemónica del Mediterráneo y conquista un montón de territorios, ¿no? Una gran cantidad de territorios desde Hispania casi hasta Oriente Medio. Entonces, para, digamos, controlar todos esos territorios, vale, tú puedes enviar el ejército y sometes a los indígenas, entre comillas. Luego puedes establecer incluso alianzas con élites indígenas, pero solo a través de la violencia y de la diplomacia no consigues todo. Es decir, lo que realmente permite explicar cómo Roma se mantiene el Imperio Romano durante casi 1000 años es una actividad propagandística eficaz, que es la idea de la romanización. Es decir, pequeñas Romas, siguiendo el modelo de la gran capital, insertar pequeñas Romas, pues en las Galias, en Hispania, que por ejemplo la ciudad de Mérida no es un ejemplo muy claro, de Mérida Augusta, ¿no? Que reproduzcan el modelo romano, haciendo ver a las élites indígenas, por lo menos a las élites, cómo Roma es una civilización superior y que ellas mismas quieran obtener la ciudadanía romana, que da derechos, y esas mismas élites se romanizan y se, adoptan pues el latín, las costumbres romanas, el sistema administrativo de la República Romana después del Imperio, y con anfiteatros, con acueductos, en fin, toda esta propaganda monumental que sirve a los objetivos imperialistas romanos.
a través, por ejemplo, también de los graffiti. Incluso aquí surge la propaganda electoral, como ya vimos con Quinto Tulio Cicerón, y se han encontrado en la ciudad de Pompeya, por ejemplo, grafitis electorales, ¿no? Diciendo, pues tienes que votar por tal candidato o no votes a este otro candidato. Y ya vemos cómo las estrategias de campaña incluso estaban desarrolladas, de acuerdo con el nivel de los medios, claro. Y bueno, como dos grandes propagandistas de esta época, pues en la época romana, pues hablaríamos de Julio César, magistral propagandística, además de genio militar y político, ¿no? Y él, por ejemplo, cuando escribe su célebre obra de la Guerra de las Galias, que es una obra eminentemente propagandística, porque él, digamos, se pone por las nubes, él le envía a Roma por fascículos, él escribe, ¿no? Obviamente a mano, como se escribía en la época, pero la envía a Roma y luego los copistas en Roma la van reproduciendo como sería, pues, una serie, casi diríamos hoy en día, ¿no? Entonces el pueblo romano estaba cada semana o cada mes, pues, absolutamente expectante para que llegaran las crónicas de César. Y eso le sirve para hacer política en Roma y finalmente convertirse en dictador, ¿no? Vitalicio, un cónsul vitalicio. Y dictador de facto. Y luego Octavio Augusto sería, que es el sucesor de César, digamos, el que inicia la propaganda imperial, el culto imperial. Él es el primer emperador y él también, como ya había hecho Alejandro Magno en el mundo griego, se entronca con la mitología clásica. Entonces él incluso contrata a diferentes artistas, uno de ellos es mecenas, de ahí viene el término mecenazgo, cuando queremos hablar de un artista patrocinado, financiado por un monarca o por el poder político por extensión, ¿no? Y entonces en concreto otro de estos artistas que no es mecenas, que es Virgilio, le encarga, digamos, escribir la Eneida, en la que él, su familia, la familia de Octavio, se entronca con los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, que a su vez se entroncan con el héroe troyano Eneas, que huyó de Troya, que a su vez está entroncado con la diosa Venus, por extensión. Es decir, resumiendo, el emperador de Roma viene de la diosa Venus y por lo tanto el emperador de Roma es un dios. Y de ahí se origina el culto imperial, que luego tendrá tanta trascendencia. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? Ya con imágenes para terminar. El Partenón de Atenas, evidentemente una de las joyas del arte clásico y de la Atenas democrática. La estatua de Fidias, ¿no? Es la estatua que representa a Atenea, es una estatua que por desgracia ya no existe, ¿no? Pero nos han llegado representaciones, que estaba dentro del Partenón. Bueno, un fragmento de la Guerra de las Galias, que ya hemos mencionado, de Julio César, ¿no? En latín bellísimo, pero sobre todo con intenciones propagandísticas. Y terminaríamos con la columna Trajano, ¿no? La columna de Trajano ya es de la época imperial romana y podemos ver ya parte de esta propaganda épica y heroica del Imperio Romano, de su etapa final. Y nada, terminamos esta lección, como siempre, con una frase para la reflexión, en este caso un proverbio mesopotámico de esas primeras civilizaciones. Quien pone nombre a las cosas comienza a adueñarse de ellas.